define tu propósito. Cada día recibimos mensajes que nos dicen cómo pensar, cómo vivir y qué creer. Hace casi 2000 años, una iglesia enfrentó la misma presión. Una iglesia en Corinto, rodeada de riquezas, inmoralidad y orgullo. Sabían que eran libres en Cristo, pero no sabían cómo vivir esa libertad. Las divisiones crecían, la inmoralidad era aceptada, el orgullo reemplazaba la humildad. La iglesia comenzaba a parecerse más a Corinto que a Cristo. Entonces Dios levantó una voz, No para entretener, no para complacer. sino para confrontar, corregir, restaurar, transformar. Porque cuando el Evangelio ocupa el centro, Todo cambia. nuestra forma de pensar, nuestra forma de amar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de adorar. Cuando el mundo intenta definirnos, El Evangelio nos recuerda quiénes somos. Primera de Corintios, redefinidos por el Evangelio, una iglesia confrontada, Una iglesia transformada. una iglesia definida por Cristo. Redefinidos por el Evangelio. Este es la serie, el título que estamos llevando por este tiempo. Estamos leyendo la primera carta a los Corintios. ¿Hay uno corto o uno largo? ¿Cómo será? La primera carta a los Corintios. Pablo está en Éfeso escribiendo esta carta en Corintios. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículo del 10 al 23. Y le pido que me acompañe a leer las escrituras. Dice así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen de nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Acompáñenme a orar para que el Señor nos dé revelación de su palabra, que Él sea exponiendo este texto a nuestras vidas. Señor, hoy estamos delante de tu presencia porque creemos que tú eres el Dios real, el Dios fuerte, soberano, el que creó los cielos y la tierra. Hoy con mucha humildad te pedimos, Señor, que reveles lo que quieres explicarnos a través de esta carta, de este pasaje.
Enséñanos a comprender las verdades de tu escritura, Señor. Enséñanos a examinarlas y a tenerlas siempre en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que por encima de todo seas tú hablándonos. Quita todo pensamiento humano. Quita todo doble sentido, Señor. Y sé tú, Señor, hablando y revelando a nuestros corazones tu verdad. Confiamos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, que es una espada cortante y más fila, Señor, que penetra nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos, Señor. Esa es tu palabra, Señor. Por eso hoy oramos que seas tú, Señor, hablándonos. Señor, que no sea un hombre que esté hablando, que se quite, Señor, todo pensamiento y que sea tu palabra revelada, Señor, a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo este gran privilegio de compartir con ustedes este último día del mes. Es para mí realmente un gran privilegio y he orado al Señor que sea guiándonos y sea el Señor hablando a nuestros corazones. Quiero una historia real que estremeció a todos los Estados Unidos. En la madrugada del 24 de julio del 2021, a la 1:22 de la madrugada, el edificio Champlain Tower South, un condominio de 12 pisos ubicados en Surfside, cerca de Miami Beach, Florida, comenzó a derrumbarse. En cuestión de segundos, gran parte de la estructura colapsó. 98 personas perdieron la vida esa noche. Durante días, cientos de rescatistas trabajaron incansablemente buscando sobrevivientes en los escombros. Lo que comenzó como con una misión de rescate terminó convirtiéndose en una misión de recuperación de cuerpos sin vida. Con el paso de las investigaciones, se descubrió que el edificio no cayó de un momento a otro. Años antes, los ingenieros ya habían advertido sobre los graves problemas estructurales, como deterioro en el concreto, corrosión de acero y daños en la losa. Se sabía que necesitaba reparaciones costosas, pero por desacuerdos y demoras, muchas de esas reparaciones nunca se hicieron. Nunca se hicieron a tiempo, y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo pudo pasar algo así? Bueno, pues lo que sostenía la estructura del edificio estaba comprometido y estaba dañado. ¿Qué era lo que estaba comprometida? Las bases. Estaban comprometidas y dañadas. Pablo escribe a la iglesia de Corintios porque aunque externamente parecían firmes, sus divisiones amenazaban con provocar un colapso espiritual. La iglesia estaba pasando por una inmadurez y no eran espirituales, eran guiados por la naturaleza pecaminosa. Tenían celos unos a otros y se peleaban entre sí. Esto a su vez traía división en la iglesia y ese era realmente el problema que la iglesia estaba pasando en Corintio. El versículo 3 del capítulo 3 nos dice: porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? No viven como agentes del mundo. La iglesia estaba marcada en este momento por algo, por un problema, y ese problema principal era la división y la inmadurez que la iglesia estaba enfrentando. Quiero recordar que Corintios era una ciudad portuaria, era un centro de desarrollo y que allí en este momento estaba pasando por una gran transformación donde la iglesia estaba creciendo muy rápidamente. Pero ese crecimiento trajo que ellos pusieran su esperanza en algo más que Cristo. Y fue que pusieran su esperanza en los hombres. Y eso trajo división a la iglesia. Y podemos darnos cuenta que toda estructura depende de la firmeza de su fundamento. Toda estructura
depende de la firmeza de qué? De su fundamento. Las estructuras, por más impresionantes que sean, si ustedes, cuando yo estaba escribiendo esta historia, yo vi el edificio antes de que se destruyera y era un edificio imponente. Era construido con los mejores materiales, se veía realmente muy bien diseñado por fuera, unos apartamentos divinos. Pero en el momento del colapso, gran parte de ese edificio quedó convertido en polvo. Y eso me ponía a pensar, ¿qué ocurrió? Pues toda la estructura dependía de qué? De la firmeza de ese fundamento, ¿cierto? Ahora, el único fundamento de la iglesia que Pablo está mostrando aquí, el único fundamento que estaba hablando es Cristo. Cristo no es parte del fundamento. Cristo es el fundamento. Voy a volver a repetir esta frase. Cristo no es parte del fundamento. Cristo es el fundamento. ¿Quién puede creer que Cristo es el fundamento? ¿Cierto? Ahora, versículo 10 y versículo 11, vamos a devolvernos lo que estaba diciendo. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Cristo desde la eternidad se ofreció como una ofrenda voluntaria para la redención de nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Cuando Adán pecó, se rebeldizó contra el Padre y eso trajo que hubiera una división entre el Padre y ahora la humanidad. Nos colocó a nosotros en un lugar incorrecto y ahora nosotros estábamos, toda la humanidad estaba en el lugar equivocado y esto había una división. Y en ese momento o en el plan de la eternidad, Cristo dice, yo voy a ser la ofrenda perfecta para resarcir esta gran calamidad que trajo a Adán al mundo. Ahora, esto no fue solamente dicho en ese momento. Veamos cómo Isaías lo estaba narrando en Isaías 28:16. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea que jamás será sacudido. Esto lo dijo esta profecía fue 700 años antes que Cristo viniera a la tierra. 700 años ya Dios mostraba cómo Él estaba resarciendo aquella ofrenda que la humanidad tenía con Él. Por eso el que crea jamás será sacudido. Dios muestra que Él pone una piedra o un cimiento de fundamento para que construya con seguridad. Este era Cristo, que se había anunciado. Recientemente Cristo había muerto para la iglesia en Corintios y la iglesia era una iglesia inmadura, por así decirlo. Habían divisiones. Algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos y otros de Pedro. Esta iglesia no comprendía quién era Cristo y su identidad estaba siendo moldeada por personas, no por Cristo. Por eso Pablo le recuerda que todo comenzó con Cristo. Todo comenzó con Cristo. Ahora, ¿quién puso a Cristo? ¿El hombre? Dios. Dios puso a Cristo como aquel fundamento, ¿cierto? Y el salmista, el salmista también en el Salmo 122 nos está mostrando, dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en una piedra ¿qué? En la piedra principal. Hablando de que la piedra la iban a rechazar. Ese Cristo lo iban a rechazar. También se afirmó sobre esta piedra, mostrando que en ella se podía confiar. Esa piedra
fue Cristo. Fue Cristo. Por eso Pablo muestra que no está inventando una nueva doctrina, más bien muestra el cumplimiento del plan de Dios que es Jesucristo. Para la iglesia en Corinto, el llamado era claro: dejen de gloriarse de los hombres y vuelvan sus ojos al único fundamento sobre el cual Dios está edificando su pueblo, que era Cristo. Ellos habían 18 meses, un tiempo atrás, habían escuchado por boca propia de Pablo qué había hecho Cristo en la cruz. En aquella iglesia habían judíos, habían gentiles, venía gente de muchos lugares, pero Cristo ya estaba conformado allí. Pablo está diciendo: nadie puso otro fundamento sino a Cristo. La iglesia en Corinto ya sabía quién era Cristo, pero este pueblo estaba edificando su iglesia en los hombres. Y por eso Pablo vuelve otra vez y les dice: y vuelvan sus ojos al único fundamento sobre el cual Dios está edificando su pueblo, que es Cristo. Ese es el Cristo a cual Pablo les está predicando. Pablo ya no está en Corinto, Pablo está en otro lugar, en Éfeso, escribiendo esta carta y recordándoles a la iglesia que la iglesia era una iglesia inmadura porque traía divisiones. Era una iglesia que su cimiento lo habían cambiado, su cimiento lo habían dejado a un lado y estaban detrás de lo que hacían los hombres, del mejor predicador. Mi pregunta es: ¿qué traen las divisiones en las vidas? Si vemos un plato o un pocillo, es una sola pieza, pero cuando se rompe, ¿qué ocurre? Y aunque se pudiera pegar, ¿queda perfecto? Porque eso es lo que trae la división. Eso es lo que estaba ocurriendo en aquella iglesia. Habían divisiones, habían celos y peleas entre ellos, diciendo: yo quiero escuchar las enseñanzas de Pablo porque es que Pablo es el que mejor predica. Otros hablaban de Apolos, un hombre que era de la alta sociedad, era un hombre intelectual, con gracia y amor, que predicaba también fielmente la palabra de Dios. Y otros decían: yo soy de aquel Apolos, pero otros decían: no, yo soy de Pedro porque Pedro estuvo allí. Y había una división. Pero Pablo no está diciendo: es que ellos dos no son. Pablo está diciendo: es que Cristo es el fundamento. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento sólido en el que se puede confiar. En el que se puede confiar. Ahora, vemos que ese es el cimiento, Cristo, ¿cierto? Ahora, como Cristo es el cimiento, veamos como el versículo 12 al 15 dice que Dios probará la calidad de la construcción. Y Dios probará la calidad de la construcción es porque sobre ese cimiento hay que construir algo. Estamos en una construcción y es lo que Pablo está mostrando a la iglesia, ¿cierto? Está dando a entender que hay que construir algo. Versículo 12 al 15 dice así: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Qué materiales son las que se puede usar? Oro, plata, joyas, madera, heno o qué? O paja, ¿cierto? Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene ¿qué? Algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá ¿qué? Una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Wow. Pablo hace una comparación, una similitud de una construcción y deja claro que el fundamento o la base es inmovible. La base no se puede mover, es inmovible. Y esa base es Cristo.
y que se debía hacer una construcción, pero esa construcción debe dirigirse ¿qué? Con responsabilidad de quienes edifican sobre este fundamento. Dice así, pero cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica. La pregunta ya no es cuál es el fundamento de la construcción. Ya no es esa la pregunta ahora, porque ese fundamento ya ha sido puesto, que es Cristo, ¿cierto? La pregunta es cómo estaban construyendo sobre él. ¿Cómo los corintios estaban construyendo sobre este fundamento? En división, en peleas, ¿cierto? En decir, es que yo voy tras la doctrina humana de esta persona, pero no estaban construyendo sobre Cristo, que es Cristo, sobre ese fundamento que era Cristo. La pregunta no es cuál es el fundamento, sino cómo estamos edificando sobre él. Esto es una frase que nos tiene que poner a pensar. ¿Cómo estamos edificando sobre él? Para la iglesia en Corintio, esta advertencia era muy importante. Los creyentes estaban permitiendo las divisiones, los celos y que la sabiduría humana penetrara en la vida de la iglesia. Por eso, la imagen de diferentes materiales de construcción como oro, plata y piedras preciosas, también había madera, heno y hojarascas. La diferencia entre los materiales no está en el fundamento, ¿cierto? Porque el fundamento ya estaba puesto. El fundamento ya estaba puesto. Porque todos tenían que edificar sobre Cristo, sino en la calidad de la obra que se realizaba. Algunos materiales son resistentes y permanecen, otros son débiles y temporales. Si hiciéramos hoy una construcción y pusiéramos a prueba esa clase de materiales, nos daríamos cuenta que unos se consumirían más rápidos que el otro, ¿cierto? Si pusiéramos al fuego en este momento oro, piedras preciosas, y pusiéramos madera y heno en ese mismo fuego, ¿qué creen ustedes que se consumiría primero? El heno, la hojarasca, ¿qué más? ¿Cierto? La madera. Y tal vez el oro empiece a cambiar su forma, pero ¿se consumirá el oro? Cambia su esencia, ¿cierto? Se transforma, pero ¿se consume? Por eso la pregunta no es cuál es el fundamento, sino cómo estamos edificando. La diferencia entre los materiales, ya lo sabíamos, que no eran el fundamento. No era el fundamento. Por eso Pablo enseña que llegará el día en que Dios examinará la obra de cada uno. La obra de cada uno se hará manifiesta de cómo se está construyendo. El versículo 13 dice: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de la obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y esto es un plano escatológico. ¿Qué es un plano escatológico, Enrique? Son los últimos tiempos donde el dueño de la construcción va a examinar con qué clase de materiales la iglesia se estaba ¿qué? Construyendo. Pareciera ser que esta iglesia no comprendía el llamado de que esa construcción iba a ser probada. ¿Se recuerdan la historia de aquel edificio? Llegó en el momento que ese edificio fue ¿qué? Fue probado y resistió. Por fuera el edificio parecía imponente, perdón. Parecía que estaba muy bien formado, que tenía todo, pero en el momento él mismo se consumió. Fue probado y pasó la prueba el edificio. 98 personas perdieron la vida. Por eso Pablo está diciendo que ellos estaban construyendo divisiones, celos y peleas entre sí. Y esa construcción
no llevaría a nada a ese edificio. Mire lo dañoso que hace la división en la iglesia. Mire el daño tan impresionante que la iglesia sufre cuando hay división, cuando un hermano cae, cuando murmuramos de un hermano, cuando creemos que somos mejores que un hermano, cuando nuestro orgullo está por encima de nuestro hermano, cuando creemos que la iglesia es un club donde me van a tratar bien, me van a dar comida y ellos me tienen que atender porque yo soy yo y me tienen que dar, me tienen que cuidar los hijos, me tienen que educarlos, me tienen que cuidar el carro, pero no saben o no comprenden que la iglesia somos todos. Esto es la división que Pablo estaba hablando. Y Pablo estaba mostrándoles que esta división era lo que ellos estaban construyendo, que la iglesia en Corinto estaba construyendo esto. Eso ocurrió con este edificio, el Chamberlain. Se veía por fuera fuerte, pero por dentro era otra realidad. El mismo Jesús hace una comparación de edificar un cimiento y muestra quién es sabio y también quién es insensato. Mire cómo nos muestra Mateo 7, del 24 al 27. Mire, dice, aquí está hablando Jesús. Jesús mismo está diciendo estas palabras. Vea lo que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un ¿qué? Es un necio, como la persona que construye la casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran ¿qué? Con gran estruendo. El fuego del juicio revelará la calidad de nuestra construcción. Le repito esta frase: el fuego del juicio revelará la calidad de ¿qué? De nuestra construcción. La iglesia estaba construyendo algo. Entre todos en Corinto estaban construyendo algo. Y Pablo les tiene que recordar como un constructor: miren con la calidad que ustedes están construyendo. Y era una iglesia que era una iglesia inmadura. Por eso Pablo les está recordando: llegará el tiempo donde esto se vaya a probar. El fuego del que Pablo habla representa el juicio del día final. No es una prueba para determinar cuál es el fundamento, pues es para revelar la calidad de lo que cada uno construyó sobre él. Para los corintios, esto significaba una advertencia solemne por parte de Pablo. Dios no solo estaba interesado por el crecimiento visible de la iglesia, más bien por la fidelidad, la pureza y la obediencia con la que se edifica su pueblo. La iglesia pertenece a Dios porque es su templo. La iglesia pertenece a Dios porque es su templo. Cristo mismo dijo: yo voy a entregar mi vida por la iglesia, porque ella es mi esposa. Imagínense cómo Cristo estaba catalogando la iglesia. No la estaba catalogando como un club, no la estaba catalogando como como algo insignificante. Fue tal punto que Cristo catalogó su iglesia que murió por ella. Versículo 20, del 16 al 23 nos está mostrando algo. Dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios vive en ¿quiénes? En ustedes, les estaba diciendo, viven en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya ¿qué? Este templo. ¿Recuerdan cuando cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a quienes? A los cristianos en Corinto, a los cristianos. Dice que se escuchó una voz y le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo a Pablo? ¿A los cristianos o a Cristo? Cristo mismo le dice: ¿por qué me persigues? Versículo 17: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes ¿son qué? Ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Pablo cambia nuevamente la imagen del edificio para llevar a los corintios a una verdad aún más profunda. La iglesia no es simplemente una organización humana ni un grupo reunidos alrededor de ciertos líderes. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia no pertenece a ningún hombre. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia no pertenece a ningún hombre. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Dios. Pablo inicia con una pregunta. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? No está hablando principalmente del creyente individual, aunque Dios salva en lo individual, porque Dios nos salva ¿qué? En lo individual, pero no nos deja individuales como cristianos desparramados o cristianos hechos por allí. Dios nos une a una congregación y nos pone con un fundamento sólido, o pone la iglesia en un fundamento sólido para que esta iglesia crezca. Mire cómo dice, él está diciendo ustedes, está hablando en plural. Pablo quiere que esta iglesia entienda que Dios habita en medio de ustedes, de su pueblo. Para la iglesia en Corinto, estas palabras tienen un gran peso, ya que el Antiguo Testamento, el templo, era el lugar de Dios. Era donde Dios manifestaba su presencia en Israel. O sea, ellos comprendían muy bien cuál era el significado de que era un templo. Ellos comprendían y sabían qué es lo que estaba diciendo Pablo cuando estaba diciendo que ese templo. Sin embargo, por medio de Cristo, Dios ya no habita en un edificio hecho por manos humanas, sino en su iglesia, redimida por la sangre de su Hijo y sellada por el Espíritu Santo. Es hermoso saber que ya no necesitamos tener un templo físico para decir que ahí es donde habita Cristo. Es donde la iglesia de Cristo está reunida. Entonces podemos comprender que en esta tarde Cristo está en medio de nosotros, porque Cristo es el fundamento y nosotros, ¿qué somos? Su iglesia. Nosotros somos sus hijos. Por eso las divisiones, los celos y las rivalidades que existían en Corinto eran tan graves. No estaban destruyendo simplemente la unidad de la comunidad. No solamente era la comunidad que se estaba destruyendo,
estaban atentando contra el templo de Dios. Pablo advierte: Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Esa es la advertencia. Pablo les está diciendo que Dios los va a destruir si ellos intentan destruir su templo. Continúa el apóstol confrontando la falsedad de la sabiduría humana de aquellos corintios. Ellos se gloriaban en ciertos líderes en la filosofía humana, pero Pablo les recuerda que toda sabiduría humana que se opone a Dios es insensatez. Hermanos, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, lo que nos gloriamos, eso es insensatez para Dios. Tú podrás ser intelecto en muchas cosas, pero si tú no reconoces quién eres Dios, quién es Dios, eso es insensatez para Él. La iglesia no pertenece a Pablo ni a ningún otro, porque la iglesia pertenece a Dios, porque Él la compró por medio de Jesús y la habita por su Espíritu. Por lo tanto, debe ser edificada con reverencia, con unidad y fidelidad al Señor. La iglesia debería de ser mirada con una manera diferente, con reverencia, con unidad y fidelidad al Señor. Cristo es el fundamento. Él es la piedra prometida en Isaías. Cristo vino y murió por cada creyente de su iglesia. Y más adelante en su carta de Efesios, el mismo apóstol Pablo, mira cómo nos narra Efesios 2:20. Vamos a leer desde el 19. Mira cómo el mismo Pablo está diciendo: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Son qué? Ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Esa es la piedra principal que Pablo estaba hablando a los corintios. Cristo no solo es el fundamento, es el constructor fiel y continúa edificando su iglesia, tal como lo prometió en Mateo. Dice: sobre esta casa edificaré mi iglesia. Hablando, ahora te digo, Pedro, que significa roca, sobre esta casa edificaré ¿qué? Mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La muerte no tiene poder sobre la iglesia. Quiero que reflexionemos en estas tres preguntas para que empecemos a concluir nuestra enseñanza. Les invito a que reflexionemos sobre estas tres preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo sabemos que Cristo es verdaderamente el fundamento de nuestra vida? Deja esa pregunta allí. Y mire usted esta pregunta y hágasela a usted. ¿Cómo sabemos que estamos edificando fielmente sobre Cristo? ¿Cómo sabemos que Cristo es verdaderamente el fundamento de nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que Cristo es verdaderamente el fundamento de nuestra vida? Pablo estaba mostrando que la iglesia se estaba construyendo. Ahora, no se trata simplemente de afirmar que creemos en Jesús o asistir a la iglesia los sábados, porque muchos tienen definidos que yo soy cristiano porque voy a la iglesia cada 8 días o porque escucho unas enseñanzas y eso me hace ser cristiano. Cristo es el fundamento de nuestra vida cuando nuestra fe, escúchenme bien, hermanos, Cristo es el fundamento de nuestra vida cuando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra obediencia descansa en Él.
y en su obra en la cruz. El fundamento se revela mediante las pruebas cuando llegan las dificultades. Hermanos, usted demuestra que está edificando cuando corre en los momentos de dificultad. ¿A dónde corre usted? ¿Al mundo? No me lo tiene que contestar. Cuando está en depresión, cuando está en desesperanza, ¿a dónde corre usted? ¿A Cristo, que es su fundamento? ¿Realmente usted corre a Cristo? ¿Realmente usted está confiando en Cristo? ¿En quién confías? ¿Qué sostiene nuestro corazón? ¿Qué es lo que sostiene tu corazón? Pablo nos recuerda que ningún otro fundamento puede sostenernos eternamente y para siempre. Solo Cristo. La iglesia en Corinto no estaba pasando por un momento de dificultad económica. Era una iglesia que tenía mucho dinero. Pero la iglesia había divisiones. Corrían a lo que las demás personas decían, pero no corrían a Cristo. Pablo nos recuerda que ningún otro fundamento puede sostenernos eternamente y para siempre, solo Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Cristo. Y miren, hermanos, quiero decirles esta frase. El verdadero fundamento se revela en el día de la prueba. El verdadero fundamento se revela el día de la prueba. Y muchos estamos pasando por pruebas. El verdadero fundamento se va a revelar en ese día de la prueba. ¿A dónde corres tú? ¿A tu desesperanza? ¿Vas y buscas consejo del mundo? ¿Te refugias en la pornografía? ¿Te refugias en tu orgullo, en tu ego? ¿Te refugias en tu poder, en tu intelecto? Porque tu intelecto no vale para Cristo. El verdadero fundamento se revela el día de la prueba. Te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos edificando fielmente sobre Cristo como oro, plata y piedras preciosas? No es lo mismo edificar con madera, con heno y con hojarasca. Porque ¿esto qué va a hacer? Se va a consumir cuando tú le pongas algo de fuego, ¿cierto? Pero tú dices, sí, yo soy cristiano, ¿ok? ¿Cómo estás construyendo o cómo sabes que estás edificando con oro, con plata y con piedras preciosas? Ahora, yo quiero decirles algo y es que las obras no nos van a salvar, pero evidencian que pertenecemos a Cristo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras porque Cristo fue la obra perfecta. Pero aunque las obras no nos salvan, evidencian que pertenecemos a Cristo. Es diferente, ¿cierto? Evidencian. La calidad de nuestra construcción se mide por el éxito personal. Dijéramos que nuestra calidad es cuando sacamos nuestro título universitario o nos graduamos de bachiller o nos graduamos del elementario o del high school o tenemos un buen trabajo o tenemos una pareja estable, ¿cierto? Entonces, creyéramos que la calidad de nuestra construcción se mide por un éxito personal, por los títulos, el reconocimiento de los hombres, porque nos encanta que los hombres reconozcan que lo estamos haciendo bien. Nos encanta. Más bien, se mide por la fidelidad al Evangelio. Se mide por la fidelidad al Evangelio. Edificamos con oro, con plata y con piedras preciosas cuando vivimos en obediencia a la palabra. ¿Tú lees la palabra de Dios? ¿Vives la palabra de Dios?
No puedo creer ni concebir que muchos cristianos de nuestra congregación ni siquiera tengan una Biblia. Ni siquiera puedan pasar tiempo en su casa con una Biblia. ¿Vivimos en obediencia a la palabra? Cuando servimos con humildad. ¿Vivimos en obediencia a la palabra? Cuando procuramos la unidad de la iglesia de Cristo por encima de nuestros propios intereses. Allí es donde estamos construyendo con oro y con piedras preciosas. Allí es donde nosotros estamos construyendo. Un día Dios examinará no solamente lo que hicimos, sino también las motivaciones con las que lo hicimos. Hermanos, como toda obra, algún día se irá a medir, se irá a probar lo que se construyó. Edificamos con oro y con plata y con piedras preciosas cuando nuestra fe se purifica y permanece en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones. Y no se quema fácilmente con el heno, la madera y la hojarasca. La vida cristiana, la fe en Cristo debe ser para ti lo más importante. Tú evidencias que la vida en Cristo es importante cuando te niegas a tus placeres, a tus deleites. Tú evidencias que eres un hijo de Dios cuando le dices no a la inmoralidad sexual. Cuando te guardas para tu esposo, para tu esposa. Cuando comprendes que Cristo murió para darte santidad. Si estás edificando sobre Cristo, entonces vives con gozo tu fe. No te desalientas vivir en santidad. No te aburres vivir en santidad. Descansas en Dios. Sabes que todo te ayuda para bien. Sabes que Dios es soberano sobre todas las cosas y Él cuida de ti. Si estás edificando fielmente, sabes lo que es más importante y es que tengas una buena relación con Dios, una íntima comunión con el Espíritu Santo, y eso es justamente lo que vas a evidenciar. Que tu fe en Jesús es lo que te permite vivir tu vida con gozo. ¿Lo puedes ver en tu vida? ¿Tú puedes ver esto en tu vida? Porque si tú no puedes reconocer esto en tu vida, te quiero decir, estás edificando sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca. Te quiero hacer la última pregunta. Y esta pregunta también nos va a hablar algo escatológico, y es que, ¿qué estamos construyendo para la eternidad? Porque alguien está construyendo algo. Alguien está construyendo algo. Tú estás construyendo algo. Yo estoy construyendo algo. Y como comunidad estamos construyendo algo. Cada decisión, cada palabra, cada acto de servicio está levantando una obra que un día será probada delante de Dios. La pregunta no es si realmente estamos construyendo, porque todos estamos construyendo algo. La verdadera pregunta es si estamos invirtiendo nuestra vida en aquello que permanece para siempre. La iglesia es la expresión del reino de los cielos aquí en la tierra, y todos los creyentes hemos sido llamados a participar activamente en la expansión del reino, en la edificación del templo. No estamos hablando de un lugar físico. Estamos hablando de una comunidad de creyentes, tanto en la expresión de la iglesia local como en la iglesia universal, en todo el mundo y durante todas las edades hasta que Cristo regrese por su iglesia. Por lo tanto, todo lo que se edifique fuera de Cristo desaparecerá. Mi hermano, tu éxito, si está edificando fuera de Cristo, desaparecerá. Tu trabajo, donde estás invirtiendo tu tiempo, si lo estás edificando fuera de Cristo, desaparecerá. Pero lo que haya construido para su gloria permanecerá eternamente.
todas tus amistades, tus relaciones sentimentales, tu diario vivir y aún lo que ves en el celular, lo debes de evaluar según Romanos 12:2. Vea lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Déjalo ahí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2, no imiten. ¿Nos está llamando a imitar? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y es perfecta. Miren, hermanos. Tenemos que evaluar cuál es nuestro cimiento, en qué estamos sedimentados. ¿Cuál es en qué estamos poniendo nuestra esperanza? Y hoy quiero decirles a ustedes, hermanos, que nuestra vida tiene que ser evaluada todos los días. No cada que venga una enseñanza los sábados, no cuando esté en la congregación. Tienes que evaluar tu vida todos los días, en cada momento. Evalúala y mira qué estás construyendo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. La mesa está servida. Hermanos, hoy no solo hemos escuchado que Cristo es el fundamento de la iglesia. Dentro de unos momentos nos acercaremos a la mesa del Señor para recordar que Él es el fundamento, que ese fundamento fue establecido. Nuestro fundamento no es una idea, no es una filosofía, es una persona. Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvar a su pueblo y convertirnos en el templo de Dios. Al participar del pan y de la copa, proclamamos que nuestra esperanza descansa únicamente en aquel que murió y resucitó por nosotros. Hoy, una vez más, volvemos nuestros ojos al único fundamento que jamás será removido, que es Cristo. Les voy a dar un momento, pongámonos de pie para que meditemos qué estamos construyendo. La invitación para ti en esta hora es que medites en qué estás construyendo. ¿Estás construyendo con oro, con plata y con piedras preciosas? ¿O estás construyendo en madera, en heno y en hojarasca? Te invito a que hoy puedas acercarte a Cristo y te pongas a cuenta con Él antes de que participemos de la cena del Señor. Si tienes que pedirle perdón al Señor, Él está listo a perdonar nuestros pecados. El Señor es fiel y misericordioso para perdonarnos y librarnos de nuestro mal. Si estás en un desacuerdo con algún hermano en la congregación, es el tiempo perfecto para que puedas meditar que Dios es bueno. Mientras tanto, escuchemos esta canción. El movimiento de Preteens tendrá su reunión los sábados a las 5 de la tarde aquí en la iglesia. Todos los sábados, el movimiento Next Generation tendrá su reunión semanal aquí en el auditorio a las 6 p.m. Posteriormente pasarán al salón de jóvenes. Si sirves en algún movimiento de nuestra iglesia, no olvides la reunión de servidores todos los primeros y terceros martes de cada mes. Si eres diácono de nuestra iglesia, también tendrás reuniones todos los primeros y terceros martes de cada mes. Juntos, en verdad, será nuestro tiempo de oración congregacional todos los lunes y miércoles de 5:30 a 6 a.m. Buscaremos juntos la presencia de Dios a la luz de la verdad. Sigue conectado con nuestra iglesia a través de las redes sociales. Senti Church.
predicando el Evangelio a la siguiente generación.